estar juntos en esta noche y tener la oportunidad y el privilegio de abrir la palabra del Señor para poder estudiar juntos y analizar temas importantísimos en cuanto a nuestra salvación. Y quisiera que juntos podamos ir a el libro de Lucas. Libro de Lucas, y vamos a tener esta lectura inicial en Lucas capítulo 19 y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 42 hasta el versículo 44. Lucas capítulo 19, versículo 42 al 44. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en referencia a este texto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice aquí, lloró sobre ella, diciendo: oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Continúa el versículo que sigue, el 43, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos, dice aquí, te cercarán con vallado y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ciertamente estos versículos que son señalados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel Jesús que vino a este planeta, estaba culminando su obra terrenal, estaba por tener la experiencia de la agonía, de lo que significaba la entrega total por causa de aquellos pecadores que somos tú y que soy yo. Jesucristo estaba por experimentar el vituperio, el escarnio, estaba por experimentar la cruz. Y al cierre de este ministerio, Jesús ha señalado exactamente lo que señalara también el comienzo de su ministerio. Durante 3 años y medio, Jesús se encontraba exponiendo el evangelio del reino. Pero ahora al culminar, está diciéndole al pueblo, a la nación, a aquellos que habían recibido la luz mayor, es decir, la luz del evangelio, aquellos de los cuales se esperaba que iluminaran la tierra, dando las buenas noticias, aquellos que se esperaba que anhelasen la llegada del Salvador, de aquel que los podía rescatar y redimir, ciertamente no conocieron, no entendieron. Y no sabían que había llegado ya el momento y no habían apreciado cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes y cada año de aquel que el Salvador gastara para poder demostrar realmente quién era Él y cuál era su obra para beneficio del ser humano. Pero lo miramos aquí y por eso es que Jesús, con tristeza, yo me imagino a Jesús con un semblante demasiado triste, expresaba estas palabras y estas palabras le dice, al menos que hubieses conocido este tu día. Realmente había llegado el día en el cual Jesús estaba llegando al final de su ministerio y la gente no estaba comprendiendo. Y entonces Jesús, con una mirada hacia el futuro, empieza a ver hacia adelante la agonía que iba a sufrir no solo este pueblo judío, sino aquellos que rechacen aquella oferta de salvación que el Salvador ha venido a darnos. Y mientras se rechazaba esta oferta de salvación, Jesús ha dejado explícito que hay muchos que al igual que los judíos no conocen el día de su visitación. Ojalá ustedes y yo estemos comprendiendo
¿Qué día es este? No solamente sábado, no solamente que es el día 26 de marzo del 2021. Ciertamente, estamos llegando a la experiencia que el pueblo, que la nación judía, que aquellos que tuvieron los privilegios, también lo tuvieron. Por eso es que cuando el día de la visitación va a ser entregado, cuando este día va a llegar a la experiencia de aquellos que conocemos el Evangelio y hemos tenido los privilegios mayores que otros no lo han tenido, Jesús ha dado un mensaje. Su mensaje final fue acerca del tiempo. Y no conocer el tiempo es catastrófico. Pero en el libro de Marcos, si ustedes van conmigo a Marcos y miramos lo que dice en el capítulo 1, Marcos del capítulo 1, y pueden mirar junto a mí el versículo 14 y versículo 15. El inicio de su ministerio fue este y fue muy parecido a su conclusión. Al iniciar el ministerio, Jesús mencionó en el versículo 14, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, y noten que su iniciación, su ministerio ha iniciado ¿cómo? ¿Con qué predicación? Miren que Jesús ha venido predicando el evangelio del reino de Dios. Predicar del evangelio es predicar y dar buenas noticias, porque el evangelio no habla simplemente de las cosas que van a suceder, o no hablan simplemente de destrucción. El evangelio son buenas noticias para todo aquel que desea creer. Pero también dentro del evangelio se encuentra una porción especial que dice en el verso 15, diciendo, noten, parte del evangelio es decir qué cosa, el tiempo se ha cumplido. Oh, ciertamente Jesús está señalando que el evangelio del reino tiene un brazo, tiene una conexión directa con el tema del tiempo. Y el tema del tiempo tiene una conexión directa con lo que nosotros conocemos como la profecía. Jesús está señalando una profecía. ¿Qué profecía señalaba Jesús? ¿Cuál era el tiempo que se estaba cumpliendo al inicio de su ministerio? Ciertamente, aquella profecía perfecta de fecha, de día, de hora, señalada por el profeta Daniel en el capítulo 9, ¿recuerdan ustedes? La profecía de las 70 semanas. O el apóstol Pablo, aún entendiendo todos estos elementos en Gálatas capítulo 4, el verso 4, ha entendido que más llegado el cumplimiento de Cristo, ¿quién apareció? El texto nos dice que apareció Cristo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Sí, Jesús apareció para corroborar el tiempo. La profecía menciona lo que va a suceder y el evangelio tiene que ver aún con la profecía. Por eso es que la profecía no puede dejar de ser dada y dejada a un lado. No puede ser dada como algo externo o como algo separado del evangelio. El evangelio incluye la profecía y Jesús la ha incluido para que el pueblo pueda despertar, para que el pueblo pueda examinar y entender lo que está a punto de suceder, pero la actitud del pueblo que va a entrar en esta experiencia del evangelio, la actitud del pueblo que tiene que conocer su tiempo y tiene que conocer el día de la visitación es esta. Y dice en el versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál debe ser la actitud de aquel que escucha este evangelio? ¿Cuál debe ser la actitud de aquel que entiende el tiempo? Dice aquí, arrepentíos y creed el evangelio. Dos puntos aquí, arrepentirse y creer en este evangelio. Porque de lo contrario, si no nos arrepentimos, los ojos quedarán velados, serán cerrados, y el que sigue pecando y no se arrepiente de su pecado, créanme, amigos, tristemente no comprenderán el tiempo en el que están viviendo, no comprenderán el día de su visitación. Creer, por otra parte, significa tener fe, porque todo aquel que tiene fe ha escuchado la palabra de verdad, la ha recibido. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír ha llegado por la palabra de Dios, y al creer en la palabra que ha sido expresada, al creer en la palabra que Cristo ha dado, usted y yo empezamos a ejercitar fe. Y alguno dice, quiero tener más fe. Bueno, para tener más fe,
tiene entonces que tener más palabra. ¿Pero palabra de quién? No de un hombre como yo, o no de un hombre como un pastor o un ministro. Usted necesita nada más que la palabra de Dios. Y en esa palabra, usted hallará fe, porque empezará a creer. Y lo que encontramos en la palabra son promesas. Y estas promesas se ratifican para que todo aquel que cree no se pierda, sino que llegue a la experiencia de tener ¿qué cosa? Que tenga vida eterna, nos dice, ¿verdad? Aquel famoso versículo de Juan 3:16. Ahora, nosotros miramos que el inicio del ministerio de Jesús ha sido predicar el evangelio del reino y habla del tiempo. Pero en Lucas 19 encontramos la experiencia cerrando su ministerio terrenal aquí, hablando también del tiempo. Oh, si el pueblo hubiese entendido y conocido el tiempo. Saben, amigos, al igual que antaño, hoy en día, el 99% de los que somos adventistas del séptimo día no entendemos todavía lo que tenemos que hacer. Todavía no entendemos las horas en las que estamos viviendo. Y todavía estamos despaciados en temas que no están contribuyendo a nuestra salvación. Y saben, le pasó al pueblo judío, pero el plan del diablo era acabar con Jesús. Y usted y yo sabemos que si Satanás acababa con Cristo, ¿qué hubiese pasado? Y yo quiero compartir con ustedes algunas escenas para tener este punto de manera más gráfica para todos y por causa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio no es difícil, hermanos. El evangelio lo puede entender el niño, como lo puede entender el adulto. Satanás intentó acabar con este plan de rescate que Jesús vino a dar. Por eso es que el judío no entendía el tiempo. Satanás estaba trabajando astutamente para que la gente estuviera ciega y desapercibida de la hora en la que estaba viviendo y que no entendiera que su gracia estaba concluyendo. Y quiero que vayamos de paso al libro de Mateo, porque usted dice, ¿cómo? La gracia del judío estaba terminando. Sí, estaba por concluir la gracia de aquel pueblo judío. 70 semanas estaban determinadas para este pueblo judío y no se estaba dando cuenta que su hora estaba concluyendo. Mateo capítulo 21, verso 43, nos dice el Señor, aquí hablándole a aquellos religiosos, aquellos que se suponía que debían haber entendido mejor el evangelio, aquellos que tenían que haber procurado instruir al pueblo, al rebaño, aquellos que tenían el mayor conocimiento y la luz. ¿Qué pasaba? Dice el versículo 43, por tanto os digo, el reino de Dios, ¿qué iba a pasar con el judío? Oh, el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino estaba a punto de ser quitado. El privilegio estaba a punto de ser retirado de la nación amada de Dios. ¿Para qué? Para ser entregado ¿a quién? A una nación que produzca los frutos de él. Oh, ciertamente. Ahora, el fruto tenía que ser dado a otro. El fruto tenía que ser ahora mostrado por alguien que antes no era el predilecto. Por eso es que ahora ustedes y yo estamos aquí, anhelando el regreso del Salvador. Porque esta oportunidad se ha abierto, pero el judío no entendió. No entendía que su hora estaba terminando. Versículo 44. Y al que cayere sobre esta piedra, le dice aquí a estos judíos, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, ¿qué va a suceder? Le va a desmenuzar. Ustedes conocen que aún esta visión que tuvo Nabucodonosor con el monumento y la imagen, ¿verdad?, que construyó, va a ser quebrantada. Todo aquel que no llegue a esta experiencia de convicción y conversión va a ser desmenuzado junto con todos los poderes que se han levantado en contra de Dios. Pero Satanás, volviendo al punto, pensando que al tener velado los ojos de los judíos, pensando que ha ganado terreno en la mente de aquellos líderes religiosos y matándole al Hijo de Dios podía tener la victoria, entonces los llevó a la experiencia Jesús de la cruz. Y allí en la cruz entonces Satanás dijo, aquí he ganado, aquí estoy logrando,
¿Qué estoy logrando? Estoy logrando que entonces mi plan se perfeccione y yo tenga la victoria. Sí. Pero pregunto, Satanás ha querido tener la victoria aquí llevándole a la experiencia de la muerte hacia la cruz. Hoy de paso el mundo cristiano, todo el mundo cristiano, protestantes, católicos, están celebrando o están por celebrar este punto de la Semana Santa, sin darse cuenta que aún estos días nos llevan aún a la experiencia más que cristiana, nos lleva a la experiencia romana, la experiencia de la adoración a Tamuz. Aún Jesús ha muerto en un símbolo pagano, porque el diablo y los romanos han querido mostrar que el rey de los judíos está siendo crucificado y está siendo muerto. ¿Por quién? Por ese dios romano llamado Tamuz. Sí, a esa experiencia se le estaba llevando a Cristo Jesús. Pero miren, Satanás pensó tener la victoria. Y con esta victoria él pensó que en aquel santuario, en aquel plan de la redención enmarcado en el santuario, ¿qué pasaba? Lo que sucedía es que Satanás había tenido aparentemente la victoria. ¿En qué lugar del santuario? ¿Qué lugar de este santuario Satanás estaba diciendo, he logrado la victoria? Miren, Satanás pensó que al matar a Jesús había obtenido la victoria, habiendo llegado a este lugar llamado el atrio, es decir, el patio. Aquí está el altar, este altar donde el cordero era consumido y era matado. Aquí está representada la cruz. Satanás ha pensado que aquí ha tenido la victoria. Por lo tanto, ya no hay nada que hacer para el plan de la redención del hombre casa adentro. Pero ¿saben? El plan del diablo se concretó o falló. Miren, ha fallado. ¿Por qué? Porque Cristo obtuvo la victoria. Y como Cristo obtuvo la victoria, nos dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que si Jesús, ahora, noten lo que dice, versículo 15, o miren, desde el 13 voy a leer. Es más, me animo a leerlo desde el 12, amigos. 1 Corintios 15, 12. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó. Oh, Satanás aún, para asegurarse de que Jesús no saliera de la tumba, ha mandado a resguardarla. Ustedes conocen la historia. Esta historia en la cual los soldados estaban resguardando y pusieron una roca gigante para que nadie pudiese moverla, pensando en que Satanás va a tener el triunfo y la victoria. Sí, ¿por qué? Porque si Jesús no resucitaba, hoy vana sería nuestra fe y nuestra creencia en nuestro Salvador. Pero avanza el apóstol Pablo al mencionar, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Exactamente, esto hubiese pasado. Satanás quería tener la victoria, ya pensado que lo ha logrado. Pero entonces continúa y dice el apóstol Pablo, no solamente que sería vana nuestra fe o nuestra predicación, sino que dice además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice aquí el apóstol. Miren, ¿de qué nos serviría hoy creer? ¿De qué nos serviría predicar? ¿De qué serviría el que nosotros hablemos de Cristo y que pensemos en una resurrección posterior si Jesús no hubiese resucitado? Satanás pensó retenerlo, y si lo hubiese logrado, hoy ustedes y yo estaríamos perdidos. Pero continúa el texto, versículo 16. Pero si los muertos, dice, no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Noten, nuestros pecados estarían acompañándonos, y eso es exactamente lo que Satanás desea. Desea que tus pecados y los míos se queden donde están, es decir, aquí con nosotros. Que lo sigamos practicando. ¿Por qué? Porque al practicar el pecado, al retener el pecado, ustedes y yo estamos siendo siervos de Satanás. Por eso Satanás ha intentado acabar con Cristo en la cruz, retenerlo para que no resucite.
Pero saben, el apóstol Pablo continúa y dice, si solo en esta vida, versículo 19, esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Versículo 20 viene la esperanza, mas ahora Cristo dice aquí, lo dice con convicción, lo dice con alegría. Y nosotros ahora como cristianos, como hijos de Dios que lo esperamos y lo anhelamos, también lo decimos de las mismas formas, de las mismas palabras. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Oh, bendita es la esperanza. Oh, la garantía. Cristo ha tenido la victoria. El cristiano de hoy en día dice, sí, Jesús ha sido el campeón en batalla, ha ganado en la cruz. Por lo tanto, el plan de la redención ha concluido. Pero aquel cristiano que piensa que el plan de la redención concluyó con Jesús batallando en la cruz y teniendo ahora la demostración de victoria al resucitar, se olvida de que casa adentro todavía hay una experiencia que llevarse aquí, trasladada al lugar santo, y más adentro todavía aún, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero ahora Satanás sabe que este ha sido el primer paso. ¿Para qué? Para pisotear la cabeza de Satanás. ¿Recuerdan la promesa de Génesis 3:15? Oh, Jesús le dijo a Adán y le dijo a Eva, nuestros primeros padres, para que se animaran, les dio unas buenas noticias y les dijo, tranquilos, tiene que venir un descendiente que le va a pisotear la cabeza a Satanás. Tiene que venir alguien que lo va a aplastar y lo va a destruir por completo. Satanás lo sabe, lo intentó resguardar, lo intentó ganar, intentó mantenerlo muerto, intentó asesinarlo, pero no lo logró. Jesús resucitó. Y ahora Jesús, ¿a dónde ha ido? Hebreos capítulo 8 nos cuenta la experiencia de la salvación, porque hoy estoy contando el plan de la redención resumido, amigos y hermanos, porque este plan me llena de gozo. Y tiene que llenarnos de gozo a ustedes y a mí, pero tenemos que entender que Satanás está trabajando astutamente, porque su trabajo no ha concluido. Hebreos capítulo 8 nos dice, así que la suma de lo que hemos dicho, sí, la sumatoria, el resumen de toda la experiencia de Hebreos del 1 al 7 es que tenemos, ¿quién? A un sumo sacerdote, sí, a Jesucristo, que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y quién es ahora él? Es ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Oh Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, el que murió en la cruz, ha resucitado, pero no se ha quedado aquí, ha ascendido al cielo, y al ascender al cielo, ha entrado allí a la experiencia del santuario en el lugar santo para continuar la obra de la redención, para continuar su ministerio, para continuar en beneficio del ser humano y cumplir la promesa de Génesis 3:15, de aplastarle la cabeza al diablo, a Satanás. Por eso es tu sumo sacerdote, por eso es mi sumo sacerdote, pero el diablo no se ha calmado. Satanás quiere destruir el plan de Cristo, quiere tener la victoria. ¿Y qué ha ideado? ¿Qué ha hecho Satanás para que entonces el plan de Dios sea estorbado? Oh, lo que el diablo ha hecho para estorbar el plan de Dios ha sido llevarnos a la experiencia. ¿Qué experiencia? Ustedes recordarán una de aquellas experiencias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y voy con ustedes y les invito a que abran conmigo el libro de Apocalipsis. ¿Hacia dónde? Y vamos a mirar lo que dice el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Satanás ha estado trabajando astutamente. ¿Haciendo qué? Amigos, ustedes conocen estos elementos de las 7 iglesias, pero señalo lo de que pasó en Tiatira. ¿Qué pasó? Oh, nos dice la experiencia de Tiatira en el versículo 18 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Verso 19. Yo conozco tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo, dice aquí, unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué?
porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué cosa? Hacer, enseñar y seducir a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Noten, en la experiencia de Teatira, este periodo de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, que abarca desde el año 538 hasta el año de 1517, se levanta un movimiento. ¿Qué movimiento? Un movimiento patrocinado por una mujer llamada Jezabel. ¿Pero qué ha hecho Jezabel? Oh, Jezabel ha hecho algo interesante. Voy al libro de Primera de Reyes. La historia, esta mujer es simbólica aquí en Apocalipsis, pero esa mujer fue real en el tiempo del profeta Elías. Y en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2 nos dice, y Acab dijo la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Noten ustedes, Jezabel había matado a espada a quienes, a todos los profetas de Dios. Esta Jezabel que habla en la iglesia de Teatira exactamente hizo lo mismo, asesinar a cada uno de aquellos que estaba diciendo lo contrario a lo que este movimiento llamado Jezabel empezó a decir y a crecer. Miren, no solo eso, sino que esta mujer adoraba a dioses en plural, era una mujer pagana, una mujer idólatra, y por eso nos dice que esta mujer idólatra pagana empezó a decir que así me hagan los dioses. Ese era su culto, su creencia. Su culto y creencia estaba enfocado hacia los dioses ajenos, hacia los dioses falsos. ¿Y qué ha hecho esta mujer? Oh, esta mujer, nos dice Apocalipsis 2, que ya lo leímos, ha hecho fornicar a los siervos de Dios. Ha llevado la experiencia de fornicación y usted dice, ¿cómo es que se lleva la experiencia de fornicación al Hijo de Dios? ¿Cómo un cristiano puede estar fornicando espiritualmente? Apocalipsis 17 es la extensión de estas historias. Y Apocalipsis 17 nos cuenta en el versículo 1 y 2, ya no con el nombre Jezabel, ahora lo dice con la expresión de esta mujer mala, malvada, mujer de una vida fácil. Y dice el versículo 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, dice aquí, la cual está sentada sobre muchas aguas. Sí, ya está condenada esta mujer. Una mujer de paso, Jezabel, una mujer mala, una sacerdotisa falsa, una mujer dedicada a la prostitución, al adulterio, una mujer que aquí en Apocalipsis 17 se la señala como una mujer ramera, es una mujer falsa y una mujer en la Biblia. Si usted lo lee en comparación con Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, una mujer se compara a la iglesia. Pero la iglesia de Cristo no es una mujer fornicaria ni adúltera. La iglesia de Cristo, como nos cuenta la historia en 2 Corintios capítulo 11, usted lo puede evidenciar conmigo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Oh, la mujer, la iglesia de Cristo no es una mujer adúltera, es una mujer virginal, es una mujer pura. Miren, en esta pureza Dios desea encontrar a la iglesia, pero esta otra mujer que aparece, esta otra iglesia falsa, esta iglesia que nace desde el 538 y abarcado un periodo de tiempo, Dios le ha entregado para que se arrepiente y no se ha arrepentido, está aquí y ha llevado a la experiencia del cristianismo, a fornicar, a adulterar. ¿Cómo? Dice el verso 2, que con esta mujer, con esta iglesia falsa, han fornicado los reyes de la tierra. Los que moran en la tierra se han embriagado ¿con qué? Dice aquí con el vino de su fornicación. O el instrumento para llevarles a la fornicación ha sido el vino. Y alguien dice, ¿qué causa el vino espiritualmente? Proverbios capítulo 31. Voy a la experiencia de lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 31, el vino. Este vino que ha sido el que se ha usado como instrumento para que el pueblo perdiera de vista el objetivo. Nuevamente Satanás está metiendo su cola astutamente para engañar. Dice aquí Proverbios 31, 4 y 5. Consejos de Betsabé para Salomón. Oh, Betsabé en este amor les llamaba Lemuel como una experiencia de cariño y le dice Betsabé a Salomón,
No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes de licor. Tremendo consejo que le da. Ojalá todos nosotros entendiéramos que ni siquiera como un bajativo, como llaman ahora, ¿verdad? Es necesario beberlo. Pero dice aquí el versículo 5, no sea que bebiendo, dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué causa espiritualmente el beber vino? Olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Amigos y hermanos, ciertamente Satanás ha levantado una iglesia. Sí, esta iglesia conocida como la sinagoga aún de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellos aún que se han levantado con el propósito de dar vino, esta iglesia fornicaria, ha dado vino en la experiencia del cristianismo. ¿Para qué? Para que se olviden de los mandamientos de Dios, para que se olviden de la ley de Dios, esta ley contenida en estos 10 promesas, porque ni siquiera son órdenes, son 10 promesas entregadas al pueblo de Dios. Pero esta falsa iglesia los entregó y Dios le dio un tiempo para arrepentirse, así como le diera a Jezabel. Ustedes recordarán. Voy nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Apareció un profeta para darle un tiempo, para determinarle un tiempo de arrepentimiento, no solo a Acab, sino también a Jezabel. Y nos dice Primera Reyes 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Noten ustedes, por la palabra de Dios. No iba a haber lluvia, no iba a haber rocío. ¿Qué iba a suceder? Que le dio Dios un tiempo para que se arrepintiera acá. ¿Cuánto tiempo era este? Era el tiempo que la tierra iba a durar sin lluvia. ¿Cuánto tiempo iba la tierra a durar sin lluvia? Oh, Reyes no nos comenta aquí en este libro, pero Santiago en el capítulo 5, el verso 17 nos lo dice. Santiago 5:17 nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Lloró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Oh amigos, 3 años y medio equivale a 42 meses. O 42 meses nos equivalen días. Lo transformamos a 30 días promedio del mes, nos da 1260 días. 1260 días, 3 años y medio ha tenido tiempo para arrepentirse Jezabel. 3 años y medio ha sido el tiempo entregado por Dios también para que Elías pueda escapar. Vuelvo a Primera de Reyes. Noten ustedes lo que estoy mencionando. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Elías mira el peligro en este lapso de tiempo y escapa. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue, ¿a dónde? Noten la expresión. Se fue por el desierto. Señálelo, porque ya lo vamos a ver rápidamente. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amigos, 3 años y medio ha estado escapando Elías de las manos de Jezabel. 3 años y medio ha estado escapando Elías aún de toda esta persecución que se ha hablado. Pero noten ustedes conmigo, ustedes y yo podemos mirar que este mismo lapso de tiempo, el pueblo de Dios, en Apocalipsis 12, nos menciona que este mismo lapso de tiempo ha estado escapando el pueblo de Dios, de las garras, de las manos de esta iglesia falsa, de la iglesia simbólica llamada Jezabel, de la mujer ramera, que ha fornicado, que se ha puesto para que se olviden de la ley, para pervertir el derecho, para hacer comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque es una mujer idólatra, es una mujer pagana, con costumbres falsas, con tradiciones falsas, tradiciones paganas. Y está llena de estas tradiciones y las ha dado al mundo para que el mundo las beba. Tradiciones como cuáles. Oh amigos, las tradiciones que hoy tenemos, aún la que el mundo celebra, con platos de comida, con platos y con copas de bebida, con días festivos, días en los cuales se remembranza ¿a qué? A los ídolos paganos, falsos. Pero esta iglesia de Cristo ha escapado. ¿Cuánto tiempo estaba escapando? Apocalipsis 12:6 nos dice que la mujer huyó ¿a qué lugar? Al mismo lugar que Elías estaba escapando, al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios.
¿Por cuántos días? Para ser sustentada. Por 1260 días. 1260 días, ¿a cuánto equivalía? A 42 meses. ¿Y 42 meses a cuánto? A 3 años y medio. Es exactamente el tiempo. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Dios dice que le ha entregado un tiempo a esta mujer para arrepentirse. 3 años y medio, 1260 días, pero en profecía un día equivale a un año. Por lo tanto, 1260 años le ha entregado a esta mujer, ¿para qué? Para arrepentirse. Esta iglesia falsa, esta iglesia inicua, ha tenido que esperar 1260 años para poder arrepentirse y decir, basta ya. Por eso es que dice aquí en el verso 21 de Apocalipsis 2, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. ¿Y qué pasó? Y no se ha arrepentido. Amigos, tristemente, no se ha arrepentido. Su tiempo de gracia ha concluido. ¿Cuándo? A la conclusión de 1260 años. Es decir, que el tiempo de esta iglesia sostenida o de este movimiento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque quiero que noten que el problema no es de los miembros de la iglesia. El problema es de aquellos que la representan. El problema no es de los fieles que militan en este movimiento equivocado. El problema es del líder que lo encabeza. En otras palabras, el problema es de aquel que representa y que se llama o se hace llamar Santo Padre. En otras palabras, aquel que se representa aquí y el cual su tiempo ha concluido. Si hay un hombre en la tierra que existe, que está viviendo y está de pie ahora, que su tiempo de gracia ha concluido, es el papado. El papado no tiene más tiempo para arrepentirse. Pero los fieles que me escuchan, que están dentro de este movimiento religioso falso llamado Jezabel en la Biblia, pueden escapar, pueden salir. Por eso es que el diablo ha intentado en esta edad, ¿cómo la llamaron de paso esta era? La era o la edad media, la edad oscura. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido mantener en oscuridad al pueblo, ha querido mantener en oscuridad al rebaño de Cristo, ha querido mantener en oscuridad al pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo lo intentó? Sabiendo que Jesús ha entrado en el lugar santo, ¿para qué? Para hacer un trabajo, hermanos y amigos. Romanos capítulo 8. ¿Cuál era el trabajo al que Jesús entró al lugar santo a hacer? Voy a leer lo que dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra, ¿haciendo qué? El que también dice está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, la intercesión. Oh, el mediador, ¿quién es? El mediador es una sola persona. Eso nos comenta también el apóstol Pablo más adelante. Ustedes pueden ir conmigo a lo que menciona allí el apóstol Timoteo en su primera epístola, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Miren, Satanás intentó acabar con el pueblo de Dios, lo ha perseguido, lo ha aniquilado, ha levantado este movimiento falso religioso, una religión unida a la política. ¿Por qué? Porque el vino lo ha dado de beber a los reyes de la tierra y los reyes han pactado con esta iglesia, los reyes han pactado con el papado, se han unido a él. ¿Para qué? Para que todo aquel que dice lo contrario sea perseguido, sea aniquilado. Esa fue la experiencia de todo este periodo de tiempo de 1260 años. Y este periodo es concluyente hasta 1798. Pero lo que el diablo ha hecho para acabar con el ministerio de Cristo ahora en el lugar santo, ¿qué ha sido? Ha sido levantar al papado, levantar sacerdotes. ¿Para qué? Para que ahora ya no miren al santuario, ya no miren al lugar santo, sino que ahora la gente, el mundo, empiece a mirar al mediador, al hombre, aquel hombre como sacerdote, es decir, a sacerdotes terrenales en lugar de al sumo sacerdote celestial. Ese ha sido el plan de Satanás. Fue su estrategia para que nadie entre al lugar santísimo, para que nadie reciba el perdón de pecados, para que nadie se encuentre salvado. ¿Saben? Satanás ha apuntado ahora en la guerra, en esta guerra, ¿contra qué lugar? Contra el oficio que Jesús estaba realizando. ¿En qué lugar? En el lugar santo. Sí, en el lugar santo de aquí del santuario. Satanás ha estado en guerra, amigos. Durante tanto tiempo, no se ha cansado y por eso Dios le ha puesto un límite. Y en este límite no se ha arrepentido y por eso
este hombre que es el anticristo, el papado que es el anticristo, el hijo de perdición, aquel inicuo ya no tiene salvación, y todo aquel que llega a levantarse y a erigirse como líder de este movimiento político religioso, este movimiento falso, está perdido, no tiene oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque su tiempo concluyó en 1798. Pero miren, hoy, en el año 2021, Jesús en este momento ya no se encuentra solamente en el lugar santo. ¿Qué está haciendo ahora Satanás? Miren, ustedes quizás recuerdan acá, este personaje que ven en pantalla, no era nada más ni nada menos que Alejandro Magno. Oh, Alejandro Magno, tan joven él, llegó a conquistar todo el mundo conocido de aquel entonces. Tuvo varias cruzadas, por así decirlo, donde fue conquistando nación tras nación. Su ejército decían que era el ejército más poderoso de todos. Por eso es que tenían miedo a los grecos, les tenían miedo a aquellos de Grecia. Algunos se han inspirado en hacer películas aún de estos grandes guerreros que tuvo Alejandro Magno. Sí, ¿por qué? Porque mientras Alejandro iba al frente a la batalla, los soldados iban con él también a la batalla. Y en medio de esa batalla decía, hasta la muerte, decían ellos. ¿Sí? Esa era su expresión, esa era la expresión hasta la muerte. Y entonces salían y claro, muchos morían en el intento de la guerra. Y saben, mientras se llevaba estas guerras, estas incursiones contra los persas, allí muchos padecieron, pero su lema era hasta la guerra o hasta la muerte. Iban a la guerra hasta dar la muerte, hasta dar su vida para obtener la victoria. Y saben, Satanás sabe que le queda, ¿cuánto tiempo? Le queda poco tiempo. Y Satanás sabe que las palabras literales del libro de Ezequiel, capítulo 28, y voy a leer con ustedes, Ezequiel 28, se van a cumplir, van a ser una realidad. Verso 18. Ezequiel 28, 18 es la realidad ahora, que Satanás lo sabe y está con temor. Sabe que le queda poco tiempo para que estas palabras sean una realidad en la vida de él. Y dice que con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, profanó su santuario. Yo pues, dice aquí, ¿cuál va a ser el destino de Satanás? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido que va a suceder con él? Dice que sacará de en medio de él fuego, el cual lo consumirá y lo pondrá en ceniza sobre la tierra, en los ojos de todos los que lo miran. Satanás va a ser una vergüenza completa, va a ser destruido. Satanás sabe que va a ser muerto, va a ser aniquilado, que no va a quedar cenizas de él siquiera. Por lo tanto, en este último intento, en esta última guerra que le queda, va a decir, no me importa, vamos, hasta la muerte. Sí, hasta la muerte. ¿Cómo? Porque sabe que este es el momento en el cual Jesús se encuentra. ¿En qué lugar? Amigos y hermanos, Jesús se encuentra en el lugar santísimo. ¿Y qué está esperando Jesús hacer ya en este lugar santísimo? Está esperando que el pueblo de Dios llegue a completar la profecía, que el pueblo de Dios alcance el objetivo, que el pueblo de Dios pueda ser sellado en su frente. Y Satanás lo sabe. Por eso es que esta es la obra que se está realizando ahora en el lugar santísimo. Y esta obra está por concluir. Y el pueblo que le ama, va a empezar a ser sellado. Y entonces, en medio de este asunto, mientras Satanás se mira vencido, mientras Satanás se mira aniquilado ya, mientras se siente y mira que va a ser pisoteado ya su cabeza, entonces dice Apocalipsis 12, que desciende. Nos dice en el versículo 12 de Apocalipsis 12, 12, por lo cual alegraos cielos. Sí, oh, los cielos se contentan porque Jesús está por salir del lugar santísimo. Oh, los cielos se contentan porque la obra está por concluir. Y dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Oh, aquí hay un ay. Y este ay es juicio. Este ay significa tribulación. Este ay significan dificultades. Sí, ay de quienes, de los que estamos habitando aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a nosotros, teniendo grande ira. ¿Por qué? Amigos, porque él está mirando que esta obra va a iniciar. Y si esta obra está por iniciar, ¿sabe que le queda cuánto tiempo? Le queda poco
tiempo. Por eso es que en este afán, amigos y hermanos, en este afán, Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, su última estrategia es ir hasta la muerte. Y sí, por eso tiene que mostrarse ahora como es en realidad, por eso va a tener que incluso imitar la venida de Jesús, por eso se va a presentar aquí con sus ángeles como gentes y ciudadanos de este planeta. Sí, Satanás está en su última estrategia final. Está contra ti y contra mí. Está en guerra porque sabe que su cabeza va a ser pisoteada finalmente. Porque cuando esta obra concluya, Jesús pondrá sus manos sobre aquel chivo expiatorio para Azazel. Sí, esas manos simbólicas van a ser puestas sobre Satanás para pisotear finalmente su cabeza y acabarlo del todo. Esto es lo que va a hacer Dios con él en la persona de Cristo. La promesa de Génesis 3:15 habrá concluido. El plan de redención habrá llegado a su experiencia máxima y concluyente, en el cual hemos de ser salvados aquellos que nos encontremos provisionados de la gracia de Cristo. Amigos, Satanás sabe que le queda poco tiempo y en su última estrategia está intentando mostrar que ustedes y yo no podemos vencer. Satanás está mostrando en su última instancia de guerra, está yendo hacia la muerte y quiere demostrarnos, quiere demostrar al universo que ustedes y yo no podemos vindicar el carácter de Cristo en esta tierra, que usted y yo no podemos dejar de pecar, que no podemos dejar de servirle voluntariamente al diablo. ¿Saben por qué? Porque usted y yo pecamos, pero nuestro pecado, lo que hacemos mal, ni siquiera Satanás nos ha obligado a hacerlo. Satanás está demostrando que usted voluntariamente y que yo voluntariamente estamos anhelosos de servirle. Servirle mirando un partido de fútbol, servirle mirando una película, servirle mirando cualquier situación que está mal en el internet, servirle escuchando música secular y pagana, servirle con lo que estamos comiendo que nos causa daño, servirle cuando no descansamos bien, servirle aun cuando no bebemos nuestra cantidad de agua deseada, servirle en todo punto, sí, con lo que nos destruye. Satanás ha ideado tantas cosas para demostrar que usted y yo lo amamos. Amamos estar con él. Y déjenme decirles, todo aquel que le ha llegado a servir al diablo y todo aquel que ama al mundo tiene que participar de lo que Dios le ha prometido a él. Porque el diablo va a ser destruido, pero todo aquel que le ama al diablo va a participar de la misma experiencia de destrucción de la cual el diablo va a suceder. Por eso es que Satanás lo sabe. Y él anhela que tú y yo seamos arrastrados con él hacia ese lago de fuego ardiente al cual él va a ser llevado para ser destruido finalmente. Pero tú y yo hoy tenemos promesas, sí, y tenemos que estar listos como un ejército. Hemos de ponernos a las líneas de defensa, hemos de tomar la armadura y estar, como dice la cita aquí, listos y a la espera de qué, a la espera de las órdenes de Dios. Señor, ¿qué ordenas ahora tú? Estamos listos y preparados para entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque pronto, hermanos, las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo. ¿A quiénes? A los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Oh, amigos, y todos los que no se sometan a qué. Aquí hago una pausa, amigos. Hermanos, despierten conmigo. No seamos perezosos, es hora de estudiar, es hora de analizar lo que está pasando. Todos los que no, escuchen, todos los que no se sometan, ¿a qué cosa? A los decretos de los concilios nacionales. Pausa hasta aquí. Amigos, las naciones están por lanzar decretos, ¿saben? Hoy los decretos desde el plan de vacunación. Pronto, miren, hoy es voluntario. Y tristemente va a empezar con las personas de la tercera edad. Quieren acabar con toda la gente adulta. Amigos, pronto estos decretos van a ser punitivos, van a ser exigibles, van a ser de una manera en la cual van a ser opresivos y van a someter nuestra conciencia. Y si tu conciencia ahora en materia de fe te dice no allá, pues déjame decirte, no lo hagas, porque si lo haces, estás traicionando tu conciencia y estás traicionando tu fe. Por eso este es el momento de actuar por fe. Y no podemos creer a ningún ministro, no podemos creer a ningún movimiento religioso, no podemos creer a ningún científico aún que se presente, a ningún rey de la tierra que se presente para decirte esto es bueno o esto es malo. Hemos de creer lo que dice la palabra de Dios.
qué es lo que Dios te dice, es lo que empezaremos a hacer. Y los que no nos sometamos a los decretos que se están poniendo ya, y los que no lleguemos a obedecer las leyes nacionales que ordenarán un día, ¿qué más? Exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por el papado, en otras palabras, por encima del día santo de Dios, ¿qué van a sentir? Amigos, si hoy tú dices no, lo que va a pasar contigo es que vas a sentir no solamente el poder opresivo que tiene el papado, este poder que lo ejerció en la Edad Media, donde Dios le entregó el tiempo para que se arrepiente y no se arrepintió, ¿y qué hizo? Persiguió, aniquiló en una mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tuvo nada. Mataron a los herejes sin piedad alguna, los llevaron a la hoguera, los decapitaron, los descuartizaron, hicieron horrores con millones de cristianos. Y estas mismas escenas hoy se van a volver a abrir en nuestros días. Por eso es que este poder, que es del papado, que lo representa, va a empezar a actuar. Y hermanos, y no solamente el poder opresivo del papado, sino ¿quién más? Sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Amigos y hermanos, ¿qué te hace pensar que las decisiones que vas a tomar son las más certeras si no tienes fe en lo que vas a hacer? Si no tienes palabra de Dios, en otras palabras, para lo que vas a hacer. Y la palabra de Dios no es casual, no es donde yo abra en el libro, no, no es cristomancia. La palabra de Dios es segura, es certera, es inteligente. La inspiración me ha dicho lo que tengo que hacer y mis percepciones serán despertadas para escuchar la voz de Dios y saber qué es bueno y qué es malo. ¿Realmente estás sabiendo qué es bueno para estos tiempos actuales? ¿Realmente conoces el tiempo en el que estás viviendo? ¿Realmente entiendes que el día de nuestra visitación está cercano? ¿Entiendes que nuestro tiempo de gracia está por cerrarse prontamente? Si estás entendiendo, es la hora. Como dijo el apóstol, y me voy más allá, todavía más atrás, como dijera el profeta Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 del verso 2, arrepentíos. Amigos, esta es la hora de arrepentirnos. Es la hora de desear y anhelar vindicar el carácter de Cristo. Esta es la hora de entrar en batalla. Y si Satanás dice hasta la muerte, nosotros, como aquellos soldados de Alejandro, nosotros como soldados ahora de Cristo también diremos hasta la muerte. Hermanos, prefiero morir, deberíamos decir, antes que deshonrar a mi Creador. Prefiero la muerte antes que desobedecer las órdenes del capitán. Prefiero la muerte antes que pecar. Amigos, Jesús se está encargando de poner enemistad entre nosotros y la serpiente para ser enemigos del pecado, enemigos de lo que Él ha constituido, ustedes y yo. Ahora, en este tiempo, en esta última generación, podemos declarar la guerra al diablo y decir hasta la muerte. Yo les pregunto ya en esta hora, teniendo mucho más que hablar y decir, pero dejando todo aquello para otra siguiente ocasión, quisiera decirles, hermanos, el plan de redención ha sido estorbado en el atrio, ha sido estorbado en el lugar santo, y Satanás está estorbándolo ahora en el lugar santísimo. Y por eso muchos se están levantando a decir, como lo dijeron aquellos 10 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, se atreven a decirnos hoy, amigos y hermanos, no es posible tener la victoria. No es posible entrar a Canaán venciendo al enemigo. Pero déjenme decirles que Cristo ha dicho, ustedes y yo podemos ser más que vencedores. Y Cristo nos dice ahora, sí se puede. Podemos tener la victoria porque es poderoso y fiel aquel que nos puede ayudar y guardarnos sin caída. Ese es nuestro Cristo. Jesucristo es capaz de ayudarnos a tener la victoria. Y esta es la última generación que tiene que demostrar que esta victoria se va a llevar a cabo en el lugar santísimo. Satanás quiere retenerle a Jesús de adentro en el lugar santísimo para seguir intercediendo. Sabe que le queda poco tiempo y está ganando tiempo mientras tú y yo sigamos pecando deliberadamente. Pero ha llegado el momento de decir, basta de pecar ya. No quiero más ser amigo del diablo. Te pregunto, hermano y amigo que me escuchas en esta ocasión, ¿qué ha hecho de bueno el diablo contigo para que le seas tan obediente? ¿Qué te ha dado él para que le seas tan leal?
¿Acaso no te ha entregado sufrimiento? ¿No te ha entregado dolor? ¿No está entregándonos enfermedades? ¿No está entregando desastres naturales? ¿No está entregando la muerte aún del pueblo de Dios? Entonces, ¿por qué le somos leales a Satanás? Esta es la hora de volvernos a Jesús. Es la hora de decirle, Señor, aunque tenga que morir, quiero hacerlo en obediencia. Y la obediencia significa que te obedeceré en las leyes que me has entregado, naturales del alma, de la vida, del ser. Y que si llego a esta experiencia aún de vivir en esta última generación, de pasar la ley dominical aún, entonces seguiré siéndote fiel, fiel en lo que me has dicho y en tus principios. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudamos, hermanos, de lo que estamos viviendo? ¿Por qué dudamos de las promesas del Señor? ¿Por qué tienes miedo aún a la muerte? Y por tener miedo a la muerte, quieres salvar tu vida poniéndote o proponiendo lo que el mundo quiere proponer con sus legislaciones. Hermanos, esta es la hora donde tú y yo seremos zarandeados. ¿Dónde está tu fe? Te pregunta el Señor. ¿Dónde está mi fe? Me pregunta él a mí. ¿Tienes fe en tu Creador? ¿Tienes fe en las promesas de Dios? Entonces avanza sin miedo. Anda y dile al Señor que para ti el vivir es Cristo y el morir aún es ganancia. Hemos llegado a los límites. Jesús tiene que salir del lugar santísimo. Te pregunto, ¿será que le vamos a dejar salir del lugar santísimo a Jesús? ¿Será que demostraremos a todo el universo que Jesús va a tener victoria nuevamente sobre el diablo? ¿Será que Jesús podrá pisotearle finalmente la cabeza a Satanás junto con nosotros? ¿Será que le ayudaremos a que Satanás sea derrotado? Ojalá tú y yo, en esta noche, podamos decir sí, lo deseo. Sí, lo quiero. Ojalá tú y yo podamos dejar de servirle al diablo para servirle a Cristo y ser siervos ahora de justicia, para que entonces la justicia de Dios sea revelada de fe en fe y de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Y allí donde tú estás, miren, esto no es algo público, pero allí donde tú estás puedes hacerlo público y decirle, Señor, yo quiero tener la victoria. Señor, yo quiero ser parte de tu ejército ahora. Y quiero ser valiente y ser verdadero y ser íntegro aunque las columnas, aunque el techo se desplome ahora mismo entre nosotros. Quiero ser obediente a ti, quiero serte leal, quiero ser tu siervo genuino y quiero ser sellado con tu nombre, con tu poder. Si tú eres uno de aquellos, ahí donde estás, dile al Señor, declárale. Porque el que lo confiesa públicamente aquí en la tierra, oh, Jesús se encargará también de confesarlo públicamente en las mansiones celestiales. Y si ese eres tú, allí donde estás, nadie te mira. Quizás está tu esposo, tu esposa, toma la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y dile, Señor, yo y mi casa queremos servirte ahora. Queremos serte fieles porque entendemos que el tiempo ha llegado. Entendemos la hora de nuestra visitación y entendemos que estamos llegando a los límites. Esta es la hora, este es el tiempo aceptable. Vamos a orar. Padre Celestial, no somos dignos, pero nos entusiasmamos, oh Señor, con tu evangelio. El plan de redención está por concluir para nosotros. Sí, Señor, el tiempo se está cerrando. Pero aquí estamos, aquí está tu pueblo reunido, Señor. Y esta es una pequeña muestra nada más del pueblo. Pero pronto, pronto seremos muchos, muchos más. Pero danos valor, danos firmeza de propósito. Ayúdanos a decir no a todo lo que nos causa daño. Padre, ayúdanos a decir no a lo que los decretos mundanos están por establecer. Ayúdanos a decir no al diablo y a todo lo que el diablo ha creado para entretenernos, para emocionarnos y para desviarnos del objetivo de llegar al lugar santísimo. Padre, esta es la hora y este es el lugar. Y por eso hemos de seguir al Cordero por donde quiera que va, aquí, en esta tierra, para seguirle sirviendo y siguiendo allí en el cielo. Padre, acompáñanos, fortalécenos, manda tu Espíritu Santo, danos tu lluvia tardía, Señor, por favor, danos este mensaje de lluvia tardía para que nosotros podamos entender que la victoria
es posible, que la perfección de carácter es posible y que es posible vindicar tu carácter y ser obedientes a la perfecta voluntad del Creador y a su perfecta ley. En tu nombre nos ponemos y en tus manos también, para que tú nos cuides y nos resguardes y que este sábado pueda ser un día especial de santidad contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.